quiero en este momento hacer una recordación a una persona que lastimosamente falleció esta mañana. Es padre de un compañero de trabajo de ustedes, de Jazmín, y quiero recordarlo con mucho afecto a Mario García Ciani, un gran trabajador cultural, un periodista de ley, una persona que formó a muchísima gente en el ámbito de la cultura popular, y es una verdad increíble. Y gracias a él nuestro ballet sobresalió en tantos países. Sí. Y hoy nos dijo... Recorrió prácticamente el mundo llevando las expresiones culturales de nuestro país, y fue el creador del Festival Nacional de Tereré. Hoy tenemos una ley de Tereré en Paraguay y se le debe a Mario García Ciani, entre muchas otras cosas que hizo. Por años fue secretario de redacción en el diario Noticias, y es, yo creo que una noticia muy triste que nos afecta a todos los que estamos en el ámbito de la cultura, sobre todo por una cuestión que me parece siempre importante de mencionar en circunstancias como esta, la situación de abandono en la que están, digamos, los promotores culturales y los artistas. Yo creo que, no por ser Mario, pero así como él, como muchos otros que lastimosamente han fallecido, el Estado tendría que prestar más atención a la gente que produce cultura en Paraguay, y por lo menos en circunstancias como esta también asistirle, ¿verdad? Por eso, con el perdón de las circunstancias, hablando de nuestro libro, pero no podía dejar pasar ese tema de eso. Porque recibimos esta noticia a tempranas horas después de una enfermedad también que lastimosamente hoy lo está llevando a nuestro gran artista, don Mario García Ciani, gran padre también de nuestra compañera Jazmín, colega aquí de Red Guaraní. Y como bien lo decías, vamos a recordarlo con esa fortaleza, con esa vitalidad, como lo fue nuestro gran embajador cultural aquí en nuestro país, y llevó toda esa gracia, y hizo conocer nuestro arte en todo el mundo. Tremendo. Yo conocí pocas personas con una vitalidad como la de él. Sí. Intenso. Era muy directo. Y eso yo creo que bien vale la pena, y aprovecho, como se dice, para con esta obra también rendirle un homenaje a él, un merecido homenaje a un gran amigo.